Entonces, la apoptosis es muy importante y eso sucede también con las infecciones virales, como han escuchado ustedes en el video. Pero realmente aquí la radiación ultravioleta tiene un factor muy importante como desencadenante de la enfermedad en pacientes, como han escuchado ustedes, con predisposición genética. Entonces, al producirse estas células apoptóticas, hay un estímulo en las células dendríticas. Ustedes no se olviden que en la piel las células dendríticas son las células de Langerhans y estas células son presentadoras de antígenos. Lo que pasa con estas células apoptóticas es que tras ser opsonizadas, tras ser marcadas, terminan siendo antígenos para la piel y las células dendríticas las llevan hasta el ganglio, hasta los ganglios para presentárselas a los linfocitos y se genera toda esta cascada. Cuando hablamos de lupus eritematoso cutáneo, tenemos tres formas clínicas de presentación. Tenemos el lupus eritematoso cutáneo agudo, que este puede ser localizado o generalizado. Tenemos el lupus eritematoso cutáneo subagudo, que por lo general es el anular y el pápulo escamoso. Y tenemos el lupus eritematoso cutáneo crónico, que puede ser localizado, generalizado, hipertrófico. Tenemos diferentes formas. Vamos a ir revisando una a una de estas. Pero antes de revisar, quiero que veamos esta diapositiva donde ustedes pueden ver que básicamente el lupus eritematoso cutáneo tiene una asociación con el lupus eritematoso sistémico. En algunos casos, casi en 50% de los casos que se presentan como lupus eritematoso cutáneo, principalmente en su fase aguda, cuando hablamos de agudo, este tiene una relación muy alta del 90% en volverse en un lupus cutáneo, un lupus eritematoso sistémico. De hecho, las veces que nosotros vemos un paciente con lupus eritematoso cutáneo agudo, sospechamos principalmente de que este paciente tiene compromiso sistémico y esto aumenta la letalidad y el mal pronóstico en estos pacientes. Cuando hablamos del lupus cutáneo subagudo, principalmente un 48-50% de estos pacientes que tienen esta afección cutánea pueden presentar un lupus eritematoso sistémico y hablando del crónico es solamente un 5 al 10%. Entonces, las manifestaciones clínicas, tenemos que recordar de que tanto el lupus eritematoso cutáneo puede presentarse de manera aislada, pero casi siempre hay un involucro en piel hasta de un 85% en aquellos pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Aquí nuevamente les muestro los subtipos del lupus eritematoso cutáneo, el agudo, que tiene su forma localizada generalizada, el subagudo, anular y pápulo escamosa son sus formas más frecuentes, el crónico con el lupus eritematoso discoide, que es la forma más frecuente, así como el sabañón o el de Chilblain, y tenemos al lupus tumidus. Revisando el lupus eritematoso cutáneo agudo, vamos a revisar las formas localizadas y generalizadas. Y esta es una forma frecuente de presentación. Cuando hablamos de agudo, vamos a ver este tipo de eritema de distribución malar. Si notan ustedes, casi nunca el puente de la nariz, ni los surcos nasogenianos ni nasolabiales están afectados, solo en algunos casos. En este caso, por ejemplo, surcos nasogenianos respetados. Y esta es una forma por esta característica de la disposición del eritema sobre la región malar, es que se ha denominado eritema en alas de mariposa, muy frecuente y muy clásico del lupus eritematoso cutáneo agudo. Entonces, nosotros cuando veamos un paciente con estas características clínicas, pensemos en un lupus eritematoso cutáneo agudo y además se debe revisar y hacer todos los estudios necesarios para ver si hay un compromiso sistémico. La otra forma es la generalizada y esta se caracteriza por esta erupción maculopapular
que es eritematosa y que afecta principalmente a áreas expuestas al sol. Como pueden notar ustedes en la imagen, tenemos máculas como base y encima pápulas, por eso se llama máculo papular. Se presenta principalmente en superficies extensoras, tanto de brazos y manos, también puede presentarse en los miembros inferiores, pero siempre recordemos que principalmente se van a presentar en áreas expuestas al sol. Cuando hablamos del lupus eritematoso cutáneo, debemos hacer algunos diagnósticos diferenciales con otras entidades que se parecen mucho, como por ejemplo las quemaduras solares, la rosácea, que ya hemos visto la semana anterior, la dermatitis seborreica, que son también patologías que ya hemos revisado, como la dermatitis de contacto, la erisipela y el flashing o enrojecimiento. Cuando hablamos de lupus eritematoso cutáneo subagudo, tenemos dos formas importantes, que es la anular y la papuloescamosa. Entonces, este tipo de lupus cutáneo se asocia con el lupus eritematoso sistémico hasta en un 50% y suelen desarrollar hasta un 15% manifestaciones graves del lupus eritematoso sistémico, como por ejemplo el compromiso del sistema nervioso central y uno de los compromisos renales, que es la insuficiencia renal o la enfermedad renal, que realmente son patologías que preocupan mucho en estos pacientes y que son de alta mortalidad. Estos pacientes cursan con fotosensibilidad y cuando hacemos algunas pruebas, algunos anticuerpos, pruebas inmunológicas, generalmente los anticuerpos antinucleares son positivos, así como el Rho positivo. Suelen asociar artralgias y también suelen asociar úlceras orales. Ustedes recordarán en su materia de reumatología que es muy frecuente ver la presencia de úlceras orales en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. De hecho, hay una serie de síntomas que están dentro de los criterios que nos permiten evaluar el lupus eritematoso sistémico. Entonces, cuando vemos estas formas anulares, miren cómo se presentan este tipo de placas anulares, que son eritematosas, presentan una discreta descamación que tienen un aspecto incluso psoriasiforme, pero son así, tienen este compromiso, esta forma anular. Suele presentarse principalmente en hombros, antebrazos y en la parte superior del tronco. Suele haber despigmentación cuando estas áreas ya se han resuelto. Entonces, noten ustedes cómo pueden aparecer tanto como placas, estas placas anulares, o bien estas lesiones papulares eritematosas con descamación. Nuevamente, aquí podemos ver estas placas anulares con ese centro casi normal, muy parecido a una tiña corporis, una tiña faciei. Noten que con esos bordes eritematosos con descamación. Dentro del lupus subagudo también podemos encontrar el lupus subagudo o el lupus neonatal, que es una variedad característica y clásica del lupus eritematoso cutáneo, principalmente en recién nacidos de madres con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Se caracteriza como pueden notar ustedes, por estas placas que son igual redondeadas, son anulares, con esos bordes eritematosos, circulares, arqueados, y estas generalmente resuelven sin dejar cicatriz. En estos pacientes lo que nosotros hacemos igual es la búsqueda de autoanticuerpos para poder dar el diagnóstico. Cuando hablamos del lupus eritematoso cutáneo crónico, estamos hablando principalmente del lupus eritematoso discoide, tanto en su forma localizada como diseminada. Otra forma de presentación es la paniculitis lúpica y el de Chilblain. Entonces, el lupus eritematoso discoide tiene mayor riesgo de fotosensibilidad y de leucopenia, pero tiene un menor riesgo de producir serositis o artritis. Recordemos de que solo un 10%, 10 a 15% de estos pacientes van a cursar o van a migrar a ser un lupus eritematoso sistémico. Los factores de riesgo para la progresión generalmente son lesiones extendidas, la presencia de artralgias, de artritis y de títulos altos de anticuerpos antinucleares, así como la presencia de leucopenia.
Lo que vamos a ver clínicamente son placas eritematosas, induradas con descamación, que tienden a expandirse, con inflamación activa periférica, dejando cicatrices centrales deprimidas, atrofia, telangiectasia, hiper o hipopigmentación. Cuando hablamos del lupus eritematoso cutáneo discoide, se presenta principalmente en áreas como cara, cuello, cuero cabelludo y también puede ocurrir en las orejas, pero con menos frecuencia en el tórax. Y aquí les estoy mostrando en esta parte, en este cuadro, una triada que es característica de esta patología. Eritema, atrofia y escama son signos cutáneos característicos del lupus eritematoso discoide. Entonces, como pueden ver ustedes, placas eritematosas que tienden a ser un centro un poco más atrófico y ser descamativas. No olviden que este tipo de lesiones aparece principalmente en zonas fotoexpuestas y estos pacientes tienen mayor fotosensibilidad. Estas placas eritematosas, miren esa atrofia, esta cicatrización, si quieren verlo ustedes así, central. A esto le decimos nosotros atrofia. Entonces tenemos eritema, atrofia y descamación como parte de la triada. Este tipo de lesiones cicatriciales en cuero cabelludo, también frecuentes en el lupus eritematoso cutáneo discoide, donde vamos a ver alopecias cicatriciales, atrofia, marcada atrofia con estos bordes un poquito más activos, hiperpigmentados principalmente, y eritema. Pueden ser también placas hipercrómicas, como pueden ver en este caso, placas hipercrómicas en estas zonas expuestas. Miren la presencia de atrofia y descamación. Cuando hablamos del lupus cutáneo crónico tumidus, se presenta como esta placa, que es una placa un poco más concentrada, un poco más infiltrada, presente en áreas de región facial, que también se pueden presentar en el tronco o en otras áreas en extremidades. Generalmente tienden a ser placas o incluso formarse nódulos eritematosos, que no es tan frecuente de ver. Otra forma de presentación del lupus tenemos la paniculitis lúpica. Y la paniculitis lúpica más o menos es poco común, pero se presenta en un 10% de los pacientes y aparecen con este tipo de placas o nódulos indurados. Todos son endurecidos, porque esta inflamación se produce a nivel del tejido celular subcutáneo. Suele aparecer tanto en el cuero cabelludo, así como en la parte superior de los brazos, en mama, en la región de la espalda, principalmente en la región glútea. Entonces, noten este tipo de nódulos indurados generalmente que se localizan en diferentes áreas del cuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del lupus eritematoso cutáneo? Principalmente, se parecen mucho tanto el lupus eritematoso discoide, así como el lupus eritematoso agudo, a las lesiones que aparecen en el lupus eritematoso sistémico. Entonces, es importante, y dependiendo de la extensión de esto, hacer una anamnesis y una exploración física y descartar de que realmente se trate de una manifestación cutánea inicial de un lupus eritematoso. ¿Qué hacemos? ¿Qué pruebas diagnósticas incluimos? Generalmente hacemos una biopsia, hacemos recuento de células sanguíneas. No se olviden que en el lupus eritematoso sistémico suele haber anemia, leucopenia, plaquetopenia. Entonces, estas pancitopenias terminan siendo también criterios de diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, así como una elevación de la BCG. Hacemos pruebas para anticuerpos, principalmente anticuerpos antinucleares, y por supuesto nunca debe faltar un estudio de la función renal. Básicamente, estas pruebas diagnósticas nos van a decir de que si se trata solamente de un compromiso cutáneo o si realmente el compromiso cutáneo está siendo la forma inicial de el lupus eritematoso sistémico. Así que es muy importante evaluar bien a estos pacientes. ¿Con qué los diferenciamos? Los diferenciamos de la dermatitis seborreica. No se olviden estas placas eritematosas
con esa descamación grasienta, la rosácea que se presenta con bastante eritema y en área malar, también pueden haber pápulas y telangiectasias, tiña de la cara, estas lesiones que tienden a ser en placa, eritematosas, bordes activos, un centro pálido con descamación, la psoriasis, estas placas eritemato-descamativas extensas que se localizan en codos, en rodillas, principalmente, y también la tuberculosis cutánea cuando veamos esas lesiones principalmente atróficas o tipo lupus túmidos o lupus vulgar que aparecen en la tuberculosis cutánea. ¿Cómo manejamos estos pacientes? Estos pacientes requieren una fotoprotección estricta, no solamente con protectores solares, sino también con otros métodos o medios de fotoprotección como son las sombrillas, los sombreros, evitar la luz, el sol lo más que se pueda por la fotosensibilidad con la que ya cursan. Usamos corticosteroides tópicos y también intralesionales como la triamcinolona o tal vez el clobetasol, dependiendo del grado de afección. Si tenemos lesiones mínimas, escasas o de tamaños no muy grandes, entonces tenemos opción de hacer un tratamiento tópico. Pero ya en lesiones extendidas necesitamos hacer un tratamiento sistémico. Entonces aquí hacemos en base no una monoterapia, sino diferentes medicamentos. Entre ellos tenemos la hidroxicloroquina 200 miligramos, así como la cloroquina. También podemos usar corticoides como la prednisona inicialmente, pero luego nos vamos a ir a una terapia de segunda línea donde se caracteriza principalmente porque no usemos tanto corticoide, porque estos tratamientos son de por vida, no tienen una cura. Entonces es importante que podamos usar medicamentos ahorradores de corticoides como son el metotrexato, el micofenolato de mofetilo y en algunos casos específicos incluso la talidomida. El pronóstico en general es bueno cuando la afectación solamente es cutánea. Las lesiones pueden persistir durante años, alternando épocas buenas con otras de exacerbación. Puede haber una conversión del lupus eritematoso discoide al lupus eritematoso sistémico, pero en de un 10 al 15%. Es más frecuente que el lupus eritematoso cutáneo agudo sí se convierte en un lupus eritematoso sistémico. También puede ocurrir transformaciones en lesiones de la oreja o del cuero cabelludo a carcinomas epidermoides. Por eso la revisión de estos pacientes es sumamente importante y estos deben ser diagnosticados y extirpados según si es que el seguimiento es correcto. Muy bien. Es un tema bastante interesante. Espero que haya sido útil para ustedes empezar esta primera revisión en las enfermedades autoinmunes de la piel. No es infrecuente ver, ya cuando terminemos de revisar esclerodermia y dermatomiositis, les voy a mostrar varios casos clínicos donde vamos a repasar la clínica nuevamente de estas patologías. ¿Alguna pregunta? Bien, no habiendo preguntas, lo que Recording stopped. vamos a coordinar ya la siguiente semana con Fabiola para el examen que va a ser el día lunes. Los temas ya se les ha pasado, son los temas para que los puedan estudiar. Estúdianlos bien porque lo que más van a ver son casos clínicos principalmente y en función a la parte teórica ustedes los van a identificar, inicios de tratamiento. Toda la parte teórica ya la tienen ustedes, ya se les ha pasado, así que nos vemos directamente el siguiente lunes en el examen. Doctora, una Gracias, pregunta. doctora. ¿Los grupos de exposición que quedan para el lunes pasan al otro siguiente lunes? Sí, van a pasar directamente al siguiente lunes. Ya, doctora, gracias. Una consultita, doctora. ¿A qué hora sería el parcial? Eso voy a coordinar con su compañera, con Fabiola, para ver que hagamos en la noche, tipo 6 de la tarde, de 6, 7, cuando ya no tengan clases.
Vamos a coordinar para que sea tarde, no tan temprano en la tarde. Y ya les vamos a avisar una vez coordinemos. Muy bien. Entonces, no habiendo más, por favor, estudien y nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen día. Igualmente, Gracias. doctora, gracias.